Estimada audiencia, buenos días. Estamos en esta ocasión y por el mes de la mujer con María Augusta Proaño. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Telefónica Movistar, con estudios en comunicación en la Universidad Central y en la Universidad Politécnica Nacional. Se considera una autodidacta en constante formación y adquisición de nuevos conocimientos acorde a la sociedad actual y a la visión del desarrollo humano. Desde hace 14 años se viene desempeñando en proyectos de desarrollo social dentro de la Fundación Telefónica. ¿Cómo estás, mi querida María Augusta? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Marco. Pues me va bien, estoy feliz, especialmente feliz de poder compartir este espacio contigo y poder hablar un poco de lo que ha sido más mi vida profesional y mi vida dentro de Telefónica en este caso. Cuéntanos un poquito sobre tus estudios. ¿Cómo se preparó María Augusta desde que era una pícola, una niña, hasta llegar a ser la directora ejecutiva de Fundación Telefónica? Bueno, a ver, yo quisiera empezar contándote que cuando yo era niña, tenía como muy claro que mi horizonte iba hacia dos lugares. Y el uno era que yo quería ser bailarina de danza clásica y contemporánea, que también lo hice, y quería ser directora de una fundación. Eso era algo que lo tenía como muy claro desde niña y quería caminar hacia allá. Yo luego me sorprendí realmente cuando ya me encontré grande y me encontré de verdad frente a una fundación y de directora de una fundación, decir, wow, ¿cómo es que efectivamente se cumplió ese horizonte o ese sueño que tenía de niña? Y yo empecé a realizar mis estudios en comunicación social en la Universidad Central. Yo estaba estudiando en el colegio todavía, estudiaba en el colegio María Angélica Hidrobo. Mientras estudiaba en el colegio, estaba aún en sexto curso, todavía no salía del colegio, se abrieron las inscripciones en la universidad, en la Facultad de Comunicación Social, y yo fui y me inscribí. Entonces, asistía a las dos cosas. Yo asistía a la universidad y asistía al colegio. Entonces, iba con el uniforme del colegio a la universidad. Y mis compañeros me molestaban, se me reían y me decían, te equivocaste de jardín o te equivocaste de kindergarten. Y bueno, y ese año me parece que fue un año como muy, en ese momento como el único año que permitieron, facilitaron, porque no era la única, tenía otros compañeros también que estaban haciendo eso, que iban al colegio y a la universidad, ¿no? Yo avancé en mis estudios en comunicación y en determinado momento, mientras estaba en la universidad, yo decidí irme a trabajar, abandoné un año la universidad e irme a trabajar en Chone, a vivir en Chone. Yo tenía 21 años de edad y me fui a manejar un proyecto, me fui a manejar el área de comunicación precisamente de un proyecto de desarrollo urbano marginal con la ACJ, que es la Asociación Cristiana de Jóvenes, que en ese momento ganó un concurso y tenía un proyecto para trabajar con las federaciones de barrios urbanos marginales de la ciudad de Chone. Imagínate, Chone, esto te estoy hablando hace 30 años. ¿Ya? Eh, primero era considerada la ciudad más caliente porque ahí nos Sí. quemábamos del Ahora. calor del país. Chone es muy bonito y es como un hoyito. Y bueno, yo me fui a trabajar en ese proyecto. Estuve más de un año trabajando, haciendo muchas cosas para desarrollo urbano marginal. Trabajé mucho con mujeres, con jóvenes, con niños. Trabajé temas de empoderamiento de la mujer, de emprendimiento, temas de huertos urbanos, en los jardines. Bueno, hicimos cosas maravillosas con las mujeres, cosas
hermosas. Y cuando regresé de eso, yo reingresé a mi año universitario que correspondía y tenía mucha claridad en las cosas en ese momento. Yo regresé como diciendo, sé hacia dónde quiero ir y sé qué claridad tengo. Entonces, creo que este para mí ha sido como un hito importante de mi vida porque me clarificó realmente qué es lo que quería hacer, que era trabajar en temas de desarrollo y dirigir mis esfuerzos y todas mis energías precisamente hacia eso. Y así lo hice, ¿no? Empecé a vincularme posteriormente con distintas organizaciones, con organizaciones de base especialmente que ya tenía experiencia y empecé a avanzar en distintas áreas básicamente del desarrollo. Muy interesante, la verdad, y bastante decidida, mi querida Magus. O sea, dejar la universidad y Sí. correrte atrás de tu sueño, eso es algo muy loable y digno de destacar, la verdad. Te felicitamos por eso. Cuéntanos sobre el cargo que ocupas actualmente. Me dices que al inicio querías ser bailarina y también tenías ya planeado ser la directora de una fundación. Llegaste a directora de la Fundación Telefónica. ¿Qué es lo que Así haces ahora acá? es. Sí, y esto te lo decía más como una anécdota y una anécdota de cuando era niña, ¿no? Cuando era niña, porque yo hacía danza clásica cuando era niña. Entonces ahí tenía también esa visión de que quería manejar una fundación. Y efectivamente sí hice también, hice danza clásica y danza contemporánea, ¿no? Estudié largos años y practicaba mucho, incluso hice presentaciones y todo. Pero claro, mi línea estaba más hacia todo el tema de los programas de desarrollo y cuando yo ingresé a la Fundación a Telefónica, que en ese entonces no había fundación todavía, cuando yo ingresé allá, ingresé por el programa ProNiño. Yo venía de trabajar con la OIT en un programa de erradicación de trabajo infantil, un programa piloto que se implementó en Ecuador, que era el programa para erradicar trabajo infantil en minas y en basurales. Y yo entré a coordinar el programa de basurales. Entonces, ahí, cuando apenas entré en ese proyecto, que era un proyecto muy innovador y de mucha importancia en ese momento porque prácticamente del tema del trabajo infantil no se había hablado, apenas se conocían cuáles eran los decretos que había emitido la OIT sobre el tema. Y con la OIT y una organización que se llama DIA, Desarrollo y Autogestión, es que entramos a trabajar en este proyecto y yo me convertí en la coordinadora del programa de basurales en Santo Domingo de los Colorados. Entonces recuerdo que cogí a mi hija que tenía 4 añitos y me trasladé a vivir en Santo Domingo de los Colorados y a trabajar en la zona de basurales, con niños en los basurales, ¿no? Para sacarlos de ahí. Fue una experiencia maravillosa y muy, muy dura, muy fuerte. Eh, yo ahí viví algo similar a lo que estamos viviendo en este momento en pandemia, porque yo iba a un basurero y salía del basurero hacia mi casa y tenía que llegar a casa y dejar toda la ropa afuera. Tenía que entrar corriendo, darme un baño, desinfectarme y solamente ahí podía tocar a mi hija, ¿no? Es decir, entonces yo decía, bueno, esto yo ya lo viví, esto lo viví, pero en otras circunstancias, cuando implementamos este proyecto piloto, ¿no? Que fue un proyecto que tuvo mucho éxito y sirvió de ejemplo para la implementación en otras localidades en el país. Y bueno, terminé esta experiencia y entré de manera externa, como consultora externa, a elaborar el plan estratégico del programa ProNiño. ProNiño existía ya como nombre y como un programa interno dentro de la empresa que lo que hacía era básicamente destinar un cheque a una institución pública, en ese momento el INFA, que existía todavía,
para que la primera dama asignara estos recursos como becas educativas o como becas para los niños, básicamente apoyos económicos para los niños. Yo entré esto es el año 2003, yo entré a ser parte de la empresa y armé un plan estratégico del programa ProNiño, ¿no? En donde teníamos distintos componentes, cómo establecer alianzas, qué tipo de programas queríamos hacer a nivel de sensibilización, a nivel de qué diseño de proyecto íbamos a hacer, qué tipo de monitorización y de seguimiento queríamos hacer de ese programa, etcétera, ¿no? Como a darle toda una forma. Y arrancamos con el programa ProNiño, que tuvo una vigencia en el país de alrededor de 16, como 16 años estuvo funcionando el programa desde que nació, ¿no? Yo entré cuando ya había nacido. Y bueno, ese fue mi primer contacto, empezamos a trabajar desde ahí con este programa y esto fue evolucionando y evolucionando hasta que en el año 2007, en una reunión en Argentina, recuerdo, al vicepresidente de la Fundación Telefónica a nivel global, ahí no había todavía fundación en Ecuador, yo le levanté la mano y le dije, quiero fundación en Ecuador. Y me dijo, solo como, sí, sí, claro, ya vamos a ver, ¿no? Luego hablamos. En el Claro. 2010, exactamente en el 2010, creamos la fundación en Ecuador. Es decir, todo ese periodo sirvió como para ir configurando, diseñando, ahí ya intervinieron muchas otras personas. Obviamente ya el área legal y todo lo que implicó realmente crear una fundación. En el 2010 ya la teníamos y fue como yo empecé mi gestión como directora de la fundación. Cuéntame, ¿cómo es un día en la vida de María Gusta Proaño? Me dices que tienes una nena, ¿cómo es tu familia? Cuéntanos un poquito. Perdona que nos metamos por ese lado, pero sí nos gustaría saber Hermoso, con todo cómo gusto. es tu familia, cómo es un día en tu vida. A ver, yo primero te cuento, tengo una hija que tiene 22 años, que es la persona más maravillosa que ha llegado a mi vida realmente. Ella estudia fuera, estudia en Vancouver, en una universidad, estudia escritura creativa. Ella, por la pandemia, regresó al Ecuador y está ahora conmigo en casa, está viviendo conmigo. Entonces, dentro de esta vivencia que tenemos, es que puedo comentarte cómo es un día en mi vida, ¿no? Y yo me levanto temprano, ahora mismo estoy levantándome antes de las 6 de la mañana, a las 6 en punto empiezo una clase de Kundalini Yoga. Si no tengo esta clase, yo hago meditación, medito y lo primero que busco en el día es cómo estacionar mi cabeza, ordenar mis ideas, tranquilizar mi mente y a partir de eso poder arrancar con mi día. Entonces tengo como algunas rutinas establecidas, ¿no? Por ejemplo, yo necesito siempre, yo tengo un vasito de agua en mi casa que lo cambio todas las mañanas y todas las noches. Es un vaso que siempre tiene agua cristalina para poder apoyar con el manejo de las energías en casa. Entonces, ese es como uno de mis primeros actos después de meditar, me acerco, hago el cambio de esta agua. Después de eso, dentro de mis rutinas también es el asearme, es el tomar un vaso de agua, siempre hidratarme en la mañana y pasar a hacer ejercicio. Trato al máximo de hacer ejercicio y de destinar en la mañana un tiempo para poder ejercitarme en distintas disciplinas. Incluso yo practico Krav Maga, por tanto tengo también unas disciplinas de formación en artes marciales, ¿no? Que
necesito ir como practicando e incorporando a mi rutina. También tengo un gato y una perrita a los que les doy de comer en la mañana. Veo que tengan agüita, que tengan, es como, yo siempre digo, cambiar, necesito enfocarme en cambiar las aguas de la casa, ¿no? Que es todo esto que te digo, ver que ellos tengan De agua manera como, fresca. se puede decir, es como tu tótem para limpiar energías y cosas así. Sí, pero es en general, es como la vida, porque es ver que que las plantas estén con agua. Yo tengo muchas plantas en mi casa, tengo plantas fuera, tengo en el jardín, entonces siempre mi dedicación es hacia ver que todo lo que está en casa esté con vida y esté bien. Entonces, lo primero es atender eso, atender a mis mascotas, que estén bien, tengan su comidita, su agüita, a ver que mis plantas estén bien, si hay que podarles un poquito, las podo, etcétera, ¿no? Es como esa primera intención de poder aportar a la vida misma, a que la vida pueda seguir surgiendo y manteniéndose bien. Y entre esas, obviamente, estoy yo también, ¿no? Desde hacer ejercicio y desde ver cómo me alimento y cómo me alimento sanamente también. Y Algo después muy, de eso, pues ya me pongo a trabajar, ya me conecto en el computador, atiendo entrevistas, reuniones, estoy como ya en toda la dinámica de trabajo, de teletrabajo ahora. Estoy trabajando solamente desde casa, saliendo muy poco para determinados temas. Sin embargo, sí, estoy ya como sumamente conectada y enfocada con el trabajo. ¿cuáles son las metas en este caso de María Gusta? ¿Qué es lo que está buscando a futuro, tal vez cuando acabemos la pandemia o el día de mañana? Cuéntanos un poquito sobre eso. Ujú. A ver, sí, yo tengo como varias metas o varios intereses en mi vida en general. Uno de esos está precisamente dirigido hacia la meditación y hacia todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, con cómo aprender a vivir la vida de una manera tranquila, calmada, sana, buscando siempre el bienestar de uno mismo y el bienestar de las personas que nos rodean. Y por eso yo misma en mi perfil siempre he puesto que realmente la definición más clara sobre mí misma es ser una autodidacta, porque yo estoy en permanente formación dentro de esa área del desarrollo humano, es decir, de cómo acercarnos adecuadamente a las personas, cómo establecer conversaciones adecuadas, cómo tener respeto hacia la vida de las otras personas y lograr ser empáticos, cómo aportar a los demás y cómo también buscar el beneficio de uno mismo a través de manejos adecuados en relación a cómo alimento mi cuerpo, cómo alimento mi espíritu, cómo alimento mi mente, qué selecciono para ver, por ejemplo, a nivel y este es un tema que realmente que lo he llevado a lo largo de toda mi vida. Siento que es una de las cosas que me ha facilitado ordenarme y poder trabajar en la persona que he querido ser realmente, ¿no? Entonces, el saber con qué películas alimento mi mente. Yo no veo películas de terror porque me aterrorizan y no duermo una semana o un año o más. Entonces, yo necesito ver cosas que me alimenten el espíritu, que me alimenten filosóficamente, que me den mensajes filosóficos, que me permitan una transformación en la vida y así escojo y voy como discriminando qué cosas consumo, ¿no? Y esto como por ponerte un ejemplo en general de cómo creo que tenemos que consumir nosotros las cosas. Lo mismo con el tema de la alimentación. Yo en eso soy como muy no fanática, pero sí como muy comprometida con el tema de la alimentación saludable y lo he sido toda la vida. Esto yo creo que es un aprendizaje importante que me dejó mi padre
y siempre me he preocupado de con qué me voy a alimentar y por qué me voy a alimentar con esto, qué me aporta al organismo, en qué momento es lo más adecuado, por qué comerlo ahora y no en otro momento, ¿no? Yo recuerdo que en la universidad tenía compañeros con los que salíamos, la clásica salida a comer la hamburguesa, y yo era la que no comía la hamburguesa y las papas fritas, sino que buscaba fruta y buscaba un guineo. Y mis amigos me decían, pero ay, qué rica la hamburguesa, mira cómo la grasita. Y yo decía, es que no le encuentro el sentido a contaminarte el cuerpo cuando puedes comer un guineo que tiene potasio, que tiene magnesio, que tiene un poco así, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido como un factor importante que ha regido mi vida a lo largo de los años y que lo mantengo todavía y que más bien se ha ido fortaleciendo como en todos los ámbitos, ¿no? Lo mismo en la parte espiritual, de que consumo para mi espíritu, qué conversaciones quiero tener con las personas, qué tipo de acercamientos, de discusiones, etcétera, ¿no? Es como un poco ir cuidando todo eso. No sé por qué empecé a contarte esto, pero no sé si está relacionado con la pregunta No, que me yo creo hiciste. que ya entramos un poquito en confianza y eso es bueno para ambas partes. Me parece muy buena tu manera de pensar, la verdad. Es una manera muy naturalista y que se está volviendo una de las modas que tenemos ahora. O sea, hay mucha gente que tiene ese tipo de pensar. Tenemos ya en ese tipo de pensar. Ya dejamos de comprar la matita artificial que quedaba bonita empolvada en una esquina y ahora preferimos cuidar una planta. Cuéntanos un poquito sobre qué iniciativas has instaurado tú desde tu gerencia, tu dirección ejecutiva dentro de Fundación Telefónica. ¿Qué cambios has podido instaurar? Porque al inicio nos dices, claro, o sea, yo quise Fundación Telefónica dentro del Ecuador y me dijeron, ya, bueno, algún rato se dará. Ya. ¿Qué es lo que sucedió al momento en que se consolidó tu sueño de llegar a la dirección ejecutiva de Fundación Telefónica y decir como que ya tengo el poder, ya puedo tomar decisiones? Claro, bueno, lo primero es haber creado la fundación, ¿no? Y al menos haber iniciado y haber solicitado la fundación acá, que efectivamente se concretó, como te digo, en el año 2010. Una vez que yo estuve ya en la dirección de la fundación, realmente, y antes, cuando recién entré a la empresa, realmente una de las cosas que a mí más me empoderaban es esta facilidad de poder contar con los recursos para poder hacer las cosas. Porque en el mundo de los ONGs o en el mundo de las consultorías y un poco todo en lo que yo he estado involucrada también, se hace mucha gestión de fondos, se está buscando recursos. ¿Quién te puede financiar tal proyecto? ¿Tienes una idea? ¿Quieres desarrollarla? Mientras que dentro ya una compañía y una corporación tan grande que tenía una filosofía tan incorporada dentro de su ADN sobre el desarrollo social o sobre realmente más a nivel de marketing social o más a nivel de un poco también de responsabilidad social o de responsabilidad corporativa, que yo creo que ha sido importante el cambio que se ha ido dando también. En este momento hablamos más de desarrollo social y de cómo realmente las empresas se convierten en actores importantes del desarrollo de una comunidad y cómo se concibe también a las empresas como organismos vivientes de un desarrollo colectivo, ¿no? Y de saber que si esta empresa crece, crece porque el otro de al lado también está creciendo. Y si es al revés, pues si están decreciendo, decrecen juntos. Entonces, creo que ha sido importante también la evolución que se ha dado dentro de las empresas en relación a eso, a cómo se concibe el aporte de las empresas desde una mirada de desarrollo social. Y yo entré precisamente con esa mirada,
justo por la experiencia que yo tenía en relación a programas de desarrollo y a vivir con la comunidad y a saber exactamente cuáles son sus necesidades, es que yo iba con toda esa experiencia a manejar una fundación, y una fundación que me daba los recursos que necesitaba para ser absolutamente creativa y poder además generar una serie de proyectos que lo que más buscábamos con esos proyectos es ser coherentes y ser reales y aterrizar hacia las realidades que íbamos encontrando dentro de los espacios en los cuales nos estábamos moviendo. Es decir, si había que trabajar en temas de educación o de mejoramiento de la calidad de la educación, efectivamente hacerlo y generar un modelo que mejore la educación, ¿no? Ese tipo de cosas, como ir, y esto es lo que yo realmente agradezco muchísimo por toda la apertura y toda la visión que tiene Telefónica y la corporación, que es esta apertura precisamente para poder trabajar las cosas a profundidad. No cosas como poner, ir y dar dádivas o cositas así, sino realmente provocar cambios, hacer cosas que sean profundas y que tengan sustento de transformación. Entonces, eso es como para mí lo más importante, como lo más, como lo que ha cimentado los retos más importantes que he podido plantearme dentro de la fundación. Y bueno, y ahí dentro de eso, pues ha sido el seguir mirando qué tipo de programas globales que podían calzar y podían volverse importantes en el Ecuador, podíamos traerlos. Uno de esos es Conecta Empleo, precisamente. Cuando nació Conecta Empleo, nace en España a partir del aparecimiento de los ninis, que te acordarás que todo el mundo empezó a hablar de los ninis, pero esto es hace 20 Exacto, años. exacto. Y España empieza a trabajar fuertemente en ese tema. La fundación crea un programa que se llama Conecta Empleo, y cuando crea ese programa resulta que acá en el Ecuador también empieza a recrudecer el tema del desempleo juvenil y la importancia de aportar a los jóvenes en el emprendimiento, etcétera. Ahí es cuando traemos Conecta Empleo hacia el Ecuador y empezamos a trabajar y adaptar Conecta Empleo a las condiciones que se necesitaban acá. Entonces, para mí sí ha sido como ir mirando, de acuerdo a las necesidades que se iban dando en la sociedad, qué tipo de programas podíamos traer, ¿no? Otro de esos fue el espacio de arte y cultura. El espacio de arte y cultura para mí fue un sueño así ya arrollador, ¿no? De estar en un espacio de arte y cultura en Madrid, en donde habían espacios, pero para todo, y una cosa maravillosa, un espacio reconstruido para que se convierta en un museo abierto al público, espacios de debate, de reflexión. Y, y cuando yo vine acá, volví así como a levantar la mano y dije, quiero el espacio. También tardó como 3 años, ¿no? Y quiero, y cada vez, y quiero, ¿sí? Es sumamente difícil esto porque hay que explicarlo, hay que justificarlo, hay que ir creando el espacio para efectivamente ver qué es importante y qué es necesario, que no es un capricho, no solamente como ver un juguete y quererlo, ¿no? Sino es encontrar la importancia en eso y ver cómo realmente nos va a permitir acercarnos a los públicos con los que trabajamos, generar desarrollo, lograr realmente hacer un aporte en la sociedad, en los jóvenes. Y efectivamente, cuando trajimos el espacio, tú mismo que estuviste ahí, que lo pudiste conocer, pues el espacio se convirtió en un lugar Pues un maravilloso. punto de reunión, de hecho, porque jóvenes, Exacto. tanto jóvenes, grandes, chicos, todo el mundo llegó porque era, por un lado, una novedad, que Telefónica fundase un espacio así abierto, gratuito para la gente con exposiciones de mucho interés,
porque no es que trajiste simplemente muestras fotográficas y las colgaste ahí, no. Hablamos de que hubieron muchas expresiones que mezclaban en muchos casos. Una de las que más recuerdo, mezclaste temas tecnológicos con temas de pintura clásica, como era la concepción esta de Van Gogh y el cubismo y Así, todo, y tú podías hacerlo mezclado con temas ya de hologramas digitales, de manejos de proyectores, entonces eran cosas bastante interesantes que así desde es. el punto de vista tuyo ahora comprendo, o sea, sí, como tú me dices, no es un capricho, sino que fue consolidar sueños, sueños muy claros que se vienen trabajando prácticamente desde tus 16 años, como me cuentas, desde cuando ibas a la universidad con el uniforme del colegio. Claro, exacto. Así que sí, exactamente. Y ver que el espacio llegó a funcionar, trajimos muchas itinerancias internacionales, itinerancias que tienen el trabajo de mucho, es decir, hay mucho esfuerzo atrás de eso, de muchas personas y de muchos artistas, especialistas, es decir, se convirtió en un lugar de confluencia de las distintas artes y las distintas expresiones artísticas, ¿no? Teníamos temas de pintura, de danza, de todo lo que es expresión corporal. Para mí es exposición, precisamente por mis aficiones personales con la danza, fue una de las más maravillosas y yo soñaba con esa exposición también, ¿no? Entonces, cómo ir a partir de eso también, de las expectativas personales, generando este tipo de proyectos que puedan llegar como a dar atenciones y contactos mucho más colectivos, ¿no? Ujú. Chévere, mi querida Magus, vemos que entonces tu carrera ha sido muy clara prácticamente. Desde tus 16 años como que tenías ya Ajá. en la mira, tal vez no el cómo llegar, pero sí hacia dónde ir. O sea, tenías ese Sí, objetivo fijado sí. y creo que es algo que no se te nubló ni se te quitó de entre ceja y ceja y llegaste a eso. ¿Tú consideras que en la actualidad es difícil para una mujer llegar a cargos gerenciales? Yo considero que es difícil, sí, lo considero definitivamente. Pienso que el trabajo que están haciendo muchas de las organizaciones y de las corporaciones en relación a temas de diversidad y de inclusión es significativo. Creo que ha habido avances. No es lo mismo hablar ahora que hablar de hace 30 años, en donde tenías prácticamente unos unos equipos de directivos exclusivamente de hombres y era infranqueable, era prácticamente casi imposible entrar a ser parte de, y peor todavía entrar a opinar y a reflexionar y a dar y a poner tu voz sobre el tema, sobre los distintos temas. Yo pienso que ahora no es como quisiéramos, sin embargo, sí ha habido un avance. Creo que hace falta mucho por hacer. Siguen siendo espacios difíciles, pero no precisamente por la mentalidad que pueden tener las corporaciones o la dinámica que pueden tener las corporaciones en este momento, sino creo que es un tema de mentalidades, un tema de cultura y de personas específicamente, porque esto ya se lo vive en distintas corporaciones y en distintos lugares se lo vive de manera distinta, ¿no? Yo podría contarte ahí el caso de Telefónica, que ha hecho un trabajo muy importante en relación al tema de incorporación de mujeres en cargos directivos, que es significativo el avance, hace falta más. Sin embargo, es ya significativo. Se puede ingresar y ver que prácticamente hay muchas reuniones en las que estamos liderando mujeres, ¿no? ¿Tú consideras que en el país las mujeres tienen un grado de especialización ya como para ocupar estos cargos gerenciales? Yo pienso que sí, definitivamente sí. Creo que el nivel de instrucción que tienen las mujeres en este momento en el Ecuador es un nivel elevado
que se equipara y en muchos casos sobrepasa incluso los niveles de instrucción que puedan tener los hombres. Pienso que definitivamente sí. Creo que hay muchos temas todavía que se deben trabajar, no solamente a nivel de hombres, sino también de mujeres. Creo que hay que cambiar la mentalidad y cambiar hacia mentalidades mucho más asertivas, mucho más de liderazgo, mucho más empoderadas, a sabernos que podemos, a tener la capacidad de levantar la voz, de dar nuestra opinión, de sostener nuestros criterios. Eso es muy difícil todavía. Recientemente revisaba un estudio que se hacía a nivel mundial, que incluso desarrollaron una aplicación para esto, que cuenta el número de veces que en las reuniones y en reuniones de trabajo los hombres interrumpen a las mujeres mientras están hablando, versus el número de veces que las mujeres somos capaces de interrumpir a los hombres cuando están hablando. Y ese es un elemento importante para entender la cultura en la cual nos estamos desenvolviendo, de que si estamos dentro de un comité directivo y una mujer levanta la voz y da su opinión o da cuál es el punto de vista que tiene con respecto a determinado tema, que no tenga que ser interrumpida, que tenga que ser escuchada y valorada por la aportación que está haciendo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el trabajo es un trabajo que hay que hacerlo en los dos campos, el asegurarnos que efectivamente como mujeres estamos empoderadas como para sostener y defendernos en esos espacios y por otro lado saber que con los hombres estamos trabajando también y somos pares y somos colegas profesionales en los espacios en los cuales nos estamos desenvolviendo. Yo creo que en ese último párrafo tuyo diste una solución muy grande. Sí, o sea, no está el hecho de ver la supremacía de sexo, sino está, o de género, está en el hecho de sabernos compañeros, sabernos un grupo de trabajo con igualdad de condiciones, con igualdad de derechos, en el que podemos trabajar de lado y lado, creería yo. Exactamente. Y sabernos como sujetos que aportan, sujetos aportantes a determinada situación, determinada causa. Muy interesante tu punto de vista, mi querida Magus. Bueno, por ahora hemos terminado. Muchísimas gracias. Te agradecemos el tiempo. Te hemos robado creo que unos minutos más de tu agenda y te Tranquilo, agradecemos con todo gusto. con nosotros. Ella fue María Gusta Proaño, una luchadora, una mujer que desde que empezó su vida profesional tenía muy claras las metas a las que iba a llegar. Es un ejemplo de mujer y en este mes de las mujeres es un perfil digno de destacar. Gracias María Gusta por acompañarnos y por Sí. tu apertura con nosotros. Esperamos volver a conversar contigo en alguna ocasión siguiente. Con todo gusto, Marco. Será un placer cuando podamos hacerlo. Un Muchas abrazo a la gracias. distancia y cuídate Un mucho. abrazo grande. Súper bien. Tú Hasta luego. también, un abrazo grande.